¿Cómo puedo vencer la lujuria? Esto es muy importante. Nos decían unos jóvenes apenas, queremos aprender más de esto, aprender más de cómo vencer la lujuria. Aleluya, pongan mucha atención, jóvenes. Amén. La lujuria, tengo entendido que es el deseo excesivo de hacer lo que el Señor ha prohibido. Como pienso que el primer pecado que cometió Eva y Adán fue parte de la lujuria. Un deseo excesivo de algo que Dios había prohibido, que estaba completamente prohibido. Y la solución para este pecado, para cualquier otro tipo de pecados, yo pienso que sigue siendo el mismo. Una sola cosa para poder evitar todo ese tipo de pecados. Y es que Pablo se lo dice a los romanos en el capítulo 12. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Pienso que esta es la clave: presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice el verso 2: no os conforméis a este siglo, es decir, los placeres de este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, que toca estar renovando nuestro entendimiento, poniéndole algo de Dios siempre, siempre, siempre que nuestra mente quiere estar desocupada. Pensar en una alabanza o alabar a Dios son las claves que aquí yo estoy entendiendo que el apóstol Pablo está diciendo a los romanos. Dice: para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Gracias, ministro David. Ministro Juan, la pregunta siguiente es para usted y dice así: ¿la ciencia contradice la fe o pueden convivir? Bueno, la ciencia confirma la fe, confirma la Biblia, ¿verdad? Mira, aquí tenemos en el libro en Génesis, está interesante, ¿verdad? Aquí la Biblia, aunque no es un libro de ciencia, nos habla de ciencia, ¿verdad? En la Biblia vemos en Génesis 1:11, dice después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde. Le menciona hierba verde. ¿Y por qué menciona hierba verde? Dios desde hace 6,000 años está hablando de la clorofila, ¿verdad? Y la clorofila en 1817 fue que apenas la descubrieron. La clorofila es lo verde de la hierba. Entonces, cuando las hierbas no tienen clorofila, no tiene vida, ¿verdad? Pero Dios ya estaba hablando desde aquellos tiempos. Entonces, la ciencia viene a confirmar en el año casi 6,000 años después, viene a confirmar que lo que había dicho Dios desde la creación en un principio es verdad. También la Biblia nos habla del ADN. La Biblia nos habla, dice que árbol que dé fruto según su género, y dice que dé semilla, dice que según su naturaleza, dice que dé semilla que está en él, en su género. Está hablando del ADN. El ADN fue descubierto en 1869. Hasta el año 1953 fue descubierta su estructura, cómo estaba formado el ADN. El ADN los científicos dicen que el ADN es el libro de la vida. Todos tenemos ADN, incluso los vegetales, los animales. Y ese ADN dice si vas a ser vegetal, si vas a ser animal, si vas a ser hombre, mujer, ojos verdes, todo eso, ¿verdad? Pues Dios ya hablaba desde el principio de ese ADN, ¿verdad? Cuando nos decía que dé según su género, según su semilla, ¿verdad? Lo que pasa que 1 Timoteo 6:20, la Biblia nos habla de la falsamente llamada ciencia. Hay una que le dicen ciencia, pero no es ciencia. Falsamente le dicen ciencia. ¿Cuál? La ciencia que dice que del Big Bang vino la creación. La ciencia que dice que la vida se creó en el agua por medio de un microbio, una alga, y esa alga se convirtió en un pez, y ese pez con branquias salió del agua, y los branquias se convirtieron en pulmones, y ese fue evolucionando, se convirtió en un chango, y luego después en un chango, en un ser humano. Falso. De eso habla que esa ciencia no confirma la Biblia, porque no es ciencia, es falsamente llamada ciencia. Gracias, ministro Juan. La siguiente pregunta es para usted, hermano Leví González, y dice así: ¿cómo puedo tener una relación más cercana con Dios? Pues muchos diríamos, para tener una relación más cercana a Dios es
congregarse, buscar de Dios, venir a la iglesia, pero eso no es suficiente. O quizás decir tener un ministerio, pero eso no es suficiente, porque podemos estar llenos de ministerio, pero muy alejados de Dios. Entonces, creo de que es muy necesario que sí que haya ministerios, pero de que haya un ligamento con Dios, acercarnos a Dios. Amén. Como en aquel primer día. Tengo aquí en Apocalipsis 2:4 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Amén. Eso se lo decían a la iglesia, si no me equivoco, a la iglesia de Esmirna. Entonces, hay que regresar al primer amor. Amén. Amén. Ministro Gerson, la siguiente pregunta es para usted y es la siguiente. ¿Qué implica seguir a Jesús en la vida diaria? Veamos qué dice Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz y sígame. El seguir a Cristo implica renunciar a nuestra propia vida. Ya no podemos nosotros hacer nuestra propia voluntad, sino apegarnos a Dios, hacer la voluntad de Dios. A veces implica dejar mejores amigos, incluso a veces renunciar a la propia familia cuando la familia se opone a que uno ande en los caminos del Señor. Todo eso implica andar en los caminos del Señor. Entonces, bueno, pienso que esa sería la respuesta para no alargarme. Creo que está ahí. Amén, amén. Ministro David, la siguiente pregunta es para usted y dice así: ¿Dios elige a las personas o las personas eligen a Dios? La respuesta es: Dios elige a las personas. Así lo dice en Juan capítulo 15, verso 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Aleluya, gracias, ministro David. Ministro Juan, la siguiente pregunta es para usted y dice así: ¿por qué hay tantas religiones y solamente una es la verdadera? Bueno, en el año 325 de nuestra era, hubo un concilio, el concilio de Nicea, ¿verdad? Donde Constantino el cristianismo creció mucho, ¿verdad? Después de Jesucristo, pero en el año 325 Constantino persiguió al cristianismo y vio que no, incluso el que hubiera muchos mártires cristianos, eso hacía que creciera. Estaba la gracia de Dios y el favor de Dios, entonces estaba creciendo mucho. Entonces Constantino dijo: si no puedes con el enemigo, únete a él. Entonces hizo ese concilio y donde se contaminó el cristianismo. Contaminó el cristianismo, entonces empezaron a entrar. Constantino hizo una iglesia universal, ¿verdad? Entonces alguien venía con un santito, pero yo creo en este santito, puedo pertenecer al cristianismo, sí, véngase. Entonces, ahí incluso parece que se dice que hasta mataba a los que no fueran cristianos, al revés. Entonces, ahí se contaminó el cristianismo y ahí empezó a ver las divisiones que están hoy en día. Y sin contar que llegó el Corán, ¿verdad? Y vinieron los musulmanes, el triquitraca, viene con los budas, ¿verdad? Y todo eso, pero fue un desvío. La palabra de Dios allá en Judas 1:3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribir exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe dada alguna vez a los santos. Entonces la Biblia nos recomienda aquí que para no equivocarnos, que nos apeguemos a la fe, a la doctrina que le fue dada a los santos, la iglesia primitiva, y haciendo lo que hacían los santos apóstoles. Es como nos vamos a dar cuenta, estamos en la iglesia verdadera, la doctrina verdadera, ¿verdad? Y para entender eso, pues hay que leer el libro de Hechos. El libro de Hechos nos habla lo que decía la iglesia primitiva, por eso se llama el libro de los Hechos de los Apóstoles.
Amén, amén. Ministro Leví González, la pregunta para usted es la siguiente. Y dice así: ¿Dios se decepciona de mí? Creo que Dios, claro que si nos portamos mal y andamos haciendo cosas de que no son agradables ante las cosas, ante los ojos de Dios, sí, el Señor como quien dice, se molesta creo que contristamos al Espíritu Santo de Dios, pero Dios ya nos conocía desde antes de la creación del mundo. Dios ya nos había formado y creo que no decepcionamos a Dios. Amén. Mientras que andemos como Dios manda que andemos, Dios, Él no se desagrada de nosotros. Dice en su palabra, en Isaías 1:18, venid luego y dice Jehová y estemos a cuentas. O sea, si estamos y no dejamos que el sol se ponga sobre nosotros, amén, y buscamos de Dios, creo que no decepcionamos a Dios. Amén. Ministro Gerson, la pregunta para usted es la siguiente: ¿cómo sabemos que la Biblia es la verdad? Bueno, por las evidencias sabemos que la Biblia, es real, porque la ciencia lo ha comprobado, la medicina, tiene historia, dice arqueología, rollos del Mar Muerto. O sea, con todo esto se ha comprobado que la Biblia es real. La Biblia habla de profecías, de hambres, pestilencias, de guerras, rumores de guerras, y estamos en estos tiempos, ¿no? Entonces, creo que nosotros, más que nadie, sabemos que la Biblia es totalmente real. Y yo pienso que con esto puedo concluir esta respuesta. Amén. Ministro David, la pregunta para usted es la siguiente: ¿qué son los sacramentos y cuántos sacramentos existen realmente? ¿Alguien de ustedes aquí ha escuchado hablar de los sacramentos? Díganme si alguien lo ha escuchado hablar. Amén. Yo les voy a ser completamente sincero, hermanos. Yo sí he escuchado hablar de los sacramentos y a lo mejor he estado mal informado, pero cuando estaba en la iglesia católica, allí en las clases que me daban, yo aprendí los sacramentos, muchas cosas más. Pero lo que aprendí en la iglesia católica de los sacramentos son 7. No sé si esto respondería a mi pregunta. Los 7 sacramentos, y sí son completamente bíblicos. Lo que es bautismo, sabemos que es un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Los apóstoles hablaron de eso. Confirmación, recibir la confirmación de haber recibido el Espíritu Santo, que algunos tenían como confirmación, hablaban en nuevas lenguas. De alguna manera se daban cuenta que habían recibido el Espíritu Santo. Lo que es también recibir la Santa Cena, algo que Jesucristo dijo que hiciéramos eso en su nombre. Unción de los enfermos, que es orar por los enfermos, ungirlo, lo dijo Santiago, si no me equivoco. Lo que es anhelar el sacerdocio o el obispado, también es uno de los sacramentos que menciona la doctrina de la Iglesia Católica. De ahí donde lo aprendí, también es completamente bíblico. El matrimonio creo que vendría siendo el último. En resumen sería bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Serían 7. Es lo que yo he aprendido. Amén, amén. Ministro Juan, la pregunta siguiente es para usted: ¿por qué ya no ocurren tantos milagros como antes? Bueno, cuando estaba la iglesia primitiva, sí había muchos milagros, pero en aquellos tiempos, acabo de hacer una entrevista a Ángel acerca del evangelismo y esa pregunta justo se la hice y me gustó la respuesta que me dio, se la voy a agarrar. Es que lo que pasa, que el cristianismo era una novedad en aquellos tiempos, entonces la gente quería oír algo diferente, no se diga los griegos, ¿verdad? Querían escuchar algo diferente. Entonces llamaba mucho la atención el cristianismo. Entonces oían. Y la fe viene por
El oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Entonces no había tanta distracción. Ahorita está TikTok, Instagram. Antes la televisión pues estaba y nos juntábamos en la familia, ¿verdad? Era un solo receptor para todos. Hoy en día cada quien tiene su televisor. Todos estamos en un cuarto y cada quien con su televisor, ¿verdad? Su celular. Estamos muy distraídos. Somos una generación muy distraída. Y eso no nos permite escuchar la palabra de Dios. Y el cristianismo ya no es novedad. Ya, sí es hermanito. Y entonces es más que nada eso, que antes la palabra era más fácil que llegara al corazón porque había menos distracción y era la novedad. Hoy en día hay mucha distracción y eso del cristianismo ya aburre. Eso es una de tantas cosas, tantas distracciones que el mundo ve. Para el mundo. Nosotros los cristianos no lo vemos así, por supuesto. ¿Pero por qué? Porque nosotros ya abrimos nuestro oído al Señor y ya obró y la fe que viene en nosotros fue por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Gracias a Dios que nuestros problemas son los que nos traen a Dios, ¿verdad? Hay otras personas que ni con problemas vienen a Dios. Justo a tiempo. Amén. Ministro Leví González, la pregunta para ustedes: ¿es malo cuestionar a Dios? En mi opinión, no es malo cuestionar a Dios. Podemos ver en sus escrituras de que Job cuestionó a Dios, Moisés cuestionó a Dios. Entonces, todo depende cómo nos allegamos a Dios y por qué estamos cuestionando. Por ejemplo, si el Señor se llevó a alguien, a un ser querido de nosotros, y nosotros estamos con ese gran resentimiento, renegando y peleando con Dios, ¿por qué te lo llevaste, Señor? Si Él era tan bueno como todos decimos, ¿verdad? Aunque haya sido malo. Entonces, yo creo que ahí sí no estoy de acuerdo. Yo pienso de que ahí el Señor se molesta y no está bien. Que el Señor es perfecto en todo lo que Él hace y no somos nadie para pedirle permiso, para decirle a Dios lo que Él tiene que hacer. Amén. La pregunta siguiente es para usted, ministro Gerson. ¿Es necesario congregarse para ser cristiano? Bueno, quiero que entendamos todos que el ser cristiano es ser imitadores de Cristo, vivir como Cristo vivió. Teniendo claro esto, le voy a hacer una pregunta al pastor Aldo. Pastor, si un hermano dice: mire que yo he decidido ya no seguir congregándome, por X razón, puede ser por la distancia o porque hay problemas entre hermanos, qué sé yo, cualquier cosa puede pasar. Si dice: yo ya no seguiré yendo a la iglesia, pero seré fiel a Dios desde casa, ¿usted seguiría siendo el pastor de esta persona? No. Muy bien. La palabra de Dios dice en Hebreos 13:17: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Muy bien. Si una persona ya no tiene pastor, desde ahí está mal, ya no puede ser cristiano. Entonces, bueno, creo que esta sería la conclusión de la pregunta y esta sería mi respuesta. Una persona, si no se congrega, definitivamente no puede ser cristiano.